yo con vuestro permiso, como estamos a cierta distancia, esto me agobia mucho. Claro. En primer lugar, me presento, soy Modesto Martínez, soy el director del Grupo Jaén del Residuo, muchos ya me conocéis, y lo primero que quiero es agradecer a los que están, a las personas que están en esta mesa, que hayan tenido la bondad y la delicadeza de contar con mi rol y conmigo para que pueda colaborar en que esto se lleve a cabo. Sobre todo a Rocío, que en muchas de las cosas que hacemos es mi mano derecha, la izquierda, el norte y el sur. En segundo lugar, deciros que estoy muy contento porque siempre que un jiennense, aunque esté fuera, viene aquí a su tierra a enseñar su trabajo y a compartirlo con sus ciudadanos, pues eso es una alegría, ¿no? Eso es señal de alegría. Quisiera también dar las gracias a Cardio Jaén, la Asociación de Cardiópatas de Jaén, que colabora siempre con nosotros y hace posible también que podamos estar aquí. Y en especial pues le vamos a agradecer a Pilar, que es una magnífica funcionaria del Ayuntamiento, pues todas las gentilezas que tiene desde esta mañana que hemos estado aquí, esta tarde, para que todo se lleve a buen término y todo funcione. Yo sí quisiera decir una cosa, como tenemos una presentadora de excepción, otro presentador incluso, Miguel Ángel, pues sí quisiera decir una cosa, quisiera hablar un poquillo de Rocío. Yo voy a presentar a Rocío, aunque ya la conocéis, vamos, pero quiero deciros que yo creo que para mí y para muchas de las personas que somos de aquí de Jaén, que nos gusta la poesía y nos gusta la gente que escribe y la gente con corazón, Rocío es una luminaria, tanto por la poesía como es como persona. ¿Vamos? Entonces, le vuelvo a agradecer otra vez que cuente conmigo. Quiero deciros que este evento se tenía que haber celebrado dentro de la programación que presentamos el año pasado y que tuvimos que suspender por el dichoso COVID. Entonces, es el primer acto de este año que realizamos en el blog, que lo hacemos conjuntamente, Rocío y yo, cada uno llevamos nuestras materias, que estamos muy contentos de que estéis aquí y que yo no digo más nada porque lo que venimos es a escucharlo a ellos, a disfrutar de su palabra. ¿Os parece bien? Pues muchísimas gracias, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Modesto, siempre por tanta generosidad. Hoy es un día de encuentros tan necesarios después del largo periodo de incertidumbre y de no poder abrazarnos ni disfrutarnos. Y lo mejor de todo es que ha sido la poesía la culpable de estos encuentros, que siempre son como volver a nacer a momentos, sensaciones nuevas e inolvidables. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a Modesto Martínez por su gentileza, por su implicación, por todo. Y a Jaén donde resido, que es lo que él representa. Gracias a Cardio Jaén y gracias también al área de cultura del Ayuntamiento, en particular a Ana Julia y a Pilar, que siempre se portan maravillosamente. Solo los grandes escritores son capaces de trasladar al lector sin deformación alguna a otro espacio y otro tiempo. Felipe siempre lo consigue, regalándonos una poesía de sencillez extraordinaria, dentro de una noble elegancia, alejándose de avalorio y sintetizando con pulcritud cada uno de sus versos. Porque Felipe es un hombre de alma grande, con una humildad excepcional y un recorrido literario de altura, donde la intensidad de su sentir ha conseguido crear una poesía cuya singularidad le da a sus poemas un carácter introspectivo, bondadoso y cotidiano. Nuestro vecino de infancia, Felipe Sérvulo, que aunque vive en Castelldefels, nació en Jaén, revive siempre que puede sus paseos por nuestro casco histórico y en especial por la calle donde vivía su abuela, Almendros Aguilar, que lo traía a Jaén cuando después de los 5 años tuvo que mudarse a vivir en muchos pueblos de la provincia.
El Principito decía que todos los mayores han sido siempre niños, pero pocos lo recuerdan. Pues eso le pasa a Felipe. Y de él adoro también este verso suyo, siempre lo pronuncio, que nos dice en su interior libro de Sic tibi terra levis, dice: recibí en herencia esa emoción que llaman sur. Felipe es, ahora me toca hablar un poco en serio, aunque sé que a Felipe no le gusta. Felipe es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, vocal de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, presidente antes y secretario ahora del colectivo de escritores El Laberinto de Ariadna y editor del pliego de poesía del mismo nombre. Ha sido cofundador de los grupos y revistas de literatura Alcudia, Gavina y Alga. Colabora en medios radiofónicos y escritos como comentarista cultural y ha publicado en revistas especializadas de literatura de América y España. Ha sido editor junto a la escritora María José Voltes del libro Otra vez ayer, Relatos de la Cabaña, publicado por Cobo y traducido a inglés y en versión audible, donde ha compilado a 29 autores y lo ha sufrido y cuyo beneficio se dona a la Federación de Bancos de Alimentos. Esto ha sido este mismo año. ¿Ha sido este mismo año? Sí. Cuando ha salido esta magnífica antología. Felipe mantiene en la blogosfera varias publicaciones de historia, arte y literatura. Ha obtenido diversos premios de poesía de ámbito nacional. Por su perfil humano y generoso ha obtenido, y esto os lo cuento aunque a él no le gusta, la réplica del Lobo de Huelma en 2001, otorgado por la Consejería de Cultura en Jaén de la Junta de Andalucía en reconocimiento a su labor como escritor jiennense. El Premio Ciudad de Castelldefels 2009, premio que solo se ha concedido a 6 personas en reconocimiento como ciudadano ejemplar, otorgado a las personas o entidades que hayan contribuido a los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, el progreso y el civismo, o bien que presenten una trayectoria ejemplar en su ámbito. Ha recibido un homenaje otorgado por su reconocida trayectoria en el mundo de la literatura por la Asociación Rafael de Casanova de Castelldefels en 2014. Todo esto nos muestra de que tenemos ante nosotros a uno de los máximos exponentes de la poesía española que tiene publicados los poemarios, que después los podéis ver ahí, Hasta el límite de la violeta, La mano en el cajón, Las noches del sur, Casi la misma luz, Cartografía de la materia, que lo hizo en la Diputación Provincial de Jaén, La niña de la colina, que lo hizo en verso, Ahora que amanece, Las dunas de Totori, El último vagón, Sic tibi terra levis y el libro que nos acompaña esta tarde. Después hablaremos más sobre el libro y nos va a contar Felipe la historia preciosa de este libro, que a mí me encanta, me emociona y eso mejor que os lo cuente él. Ahora voy a dar paso a presentar a Miguel Ángel González, que lo tenemos esta tarde aquí, que ha escrito el prólogo del libro que venimos esta tarde a presentar. Miguel Ángel González Sánchez nació en Badajoz, aunque toda su familia es jiennense. Estudió Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Románica en la Universidad de Granada, donde se licenció con una memoria sobre la obra literaria de Valle Inclán. Profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. También enseñó lengua española en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. En Molina de Segura, Murcia, desempeñó la subdirección y jefatura de estudios para la Fundación Universitaria San Pablo CEU y dirigió el Seminario de Lengua y Literatura Española. En los cursos 1997, 98, 2000, 2001, 2010 y 2011 fue condecorado con el Premio Ángel Herrera a la mejor labor docente en los centros de enseñanza media de la Fundación. Cito solo algunas de sus publicaciones: Notas sobre la investigación del subcódigo literario, Manuales de lengua española primero y lengua española segundo de Anaya,
para FP, el relato Escalera Real en oro en la piedra, que fue un homenaje a Borges, prólogo a la edición de Salvador García Aguilar, El tiempo que nos vive, actas del Congreso en homenaje a Salvador García Aguilar y el prólogo, como he dicho, del poemario de Felipe Sérvulo, Mil grullas de origami. Y le doy la palabra para que nos cuente algo sobre el relato. Pásalo, Felipe. Vale. Este no se va a caer. A ver si no se cae. Sí, sí. Buenas tardes a todos. Es obligado que comience agradeciendo a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra y a todas las personas que han sido citadas como responsables de la organización de este acto en el que se me ha brindado la oportunidad de participar. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad, en la tumba descansad, que el valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Llega un mensaje line que se vuelve tsunami de mariposas. Es pronto y me duele Fukushima, nacer y la tristeza, a veces tan hermanas. En los versos con los que he arrancado habréis reconocido todos unas estrofas de la celebérrima Oda al 2 de mayo de nuestro pariente Bernardo López García. Estamos en la calle de Bernardo López García, un poeta jiennense emparentado con nuestra familia, un poeta. El poema que he leído a continuación, Llega un mensaje line, es uno de los poemas iniciales del libro Mil grullas de origami, de otro poeta jiennense, también de mi familia, mi querido primo Felipe Sérvulo, y habréis podido percibir, y esa era la intención, un contraste absolutamente brutal en estética y en forma de uno y otro poema. Y lo he querido hacer así para subrayar y poner de manifiesto las que de entrada son las características fundamentales de la estética de este libro y que comentaré con algún detalle más adelante. Cuando Felipe Sérvulo me invitó generosamente a que fuera cómplice suyo elaborando un prólogo para la publicación de Las Mil grullas de origami, y me planteé qué función debería tener un prólogo de un libro de poesía. El encargo es honroso, por supuesto, cuando a uno le dicen, hombre, haz un prólogo para un libro de poesía, pero tiene miga. Entonces hay que plantearse bastantes cosas previas. Por ejemplo, ¿para qué un prólogo de un libro de poesía? ¿Qué utilidad tiene cuando la poesía tiene que hablar sola, tiene que hablar por sí misma? ¿Qué se va a decir que no digan los poemas? Y se me ocurrió un símil, quizá influido por la moda que nos absorbe a todos, de la gastronomía, de las críticas gastronómicas, de los programas de cocina, etc. Se me ocurrió hacer una comparación entre un prólogo gastronómico y un prólogo de un libro de poesía, dos cosas de mundos absolutamente, o aparentemente al menos, alejados. Y decía, y digo en ese prólogo, que no voy a repetir ahora, evidentemente, que leer un libro de poesía es como ir a un buen restaurante.
nos van a poner en el plato, en la mesa, una excelente condimentación que nos va a deleitar nuestros sentidos, y nosotros lo que vamos a hacer es consumirlo y deleitarnos en su consumo. Pero claro, después de haberlo consumido, quizá nos interese saber de qué estaba hecho eso y cómo estaba hecho. Eso que estaba tan rico, que nos ha gustado tanto, cómo se había preparado. Sobre los ingredientes de 1000 grullers de origami, nadie mejor que el propio Felipe Sérvulo, como decía Rocío antes, para contarnos lo que hay detrás del libro, cuáles han sido los ingredientes con los que los ha elaborado. Pero acerca de la condimentación, de la presentación del plato, de la técnica culinaria que se ha utilizado, algo se puede y se debe decir, sobre todo si se pretende ayudar a lectores generales, digámoslo así, no especialistas en lectura de poesía, sino a lectores generales, que quizá cuando se llevan a la vista los poemas como el que he leído ya, de Llega un mensaje line, pueden sentir cierto desconcierto. Cuando se escuchan los versos de Bernardo López García de la Oda al 2 de mayo, todo el mundo dice, eso es poesía. Nadie lo duda. Otra cosa es que digan, me gusta, no me gusta, es buena poesía, no es buena poesía, etc. Pero eso se identifica como poesía fácilmente. En cambio, tanto a la vista como al oído, los versos de 1000 grullers de origami son versos que pueden despertar la perplejidad de los lectores, porque no es la poesía que habitualmente se divulga y se conoce. Por supuesto, no en los manuales de historia de la literatura, sino en la práctica corriente de la lectura de la poesía. Y sin embargo, esto es poesía, y ya lo ha dicho Rocío, una poesía de muchos quilates. Lo que pasa es que es una poesía cuya nota fundamental, y lo ha dicho Rocío también, nos tenemos que repetir, es inevitable, es una poesía que se caracteriza por la sencillez máxima. La sencillez máxima, tanto en la forma como en la cantidad incluso. Tendré ocasión de referirlo. Este libro está constituido por poemas muy breves, o breves. Se acerca en esa cuestión puramente cuantitativa a la técnica del haiku japonés. Es un libro de Japón para un nieto hispano-japonés. Y Felipe es muy buen conocedor del mundo y de la cultura japonesa. Hasta en la longitud, en la brevedad de los poemas, se va percibiendo ese ambiente. Si tuviéramos que utilizar una etiqueta para calificar así de un solo trazo la estética subyacente a este libro, sería inevitable hablar de minimalismo. Esto del minimalismo, lo digo en el prólogo, y puesto que tengo la oportunidad lo vuelvo a repetir, es una derivación de minimal. Minimal no es español, es inglés. En español no decimos minimal, decimos mínimo. O sea que en español tendríamos que haber hablado de minimismo. Pero ¿quién va ahora a pelearse contra el uso que ya está consagrado? El minimalismo es una tendencia estética de la época reciente, de la época contemporánea, que toca varias artes y tiene un credo que se resume muy eficazmente en una frase que se utiliza ya incluso como eslogan publicitario, ya lo he visto yo en anuncios publicitarios, el famoso dogma del menos es más. Ahí, en ese enunciado, está resumido todo lo que es el dogma minimalista. Se utilizan formas simples, depuradas, de poca materialidad, sin adornos, reducidas
a lo esencial de lo que se quiere transmitir. En definitiva, se mire por donde se mire, hay que volver al menos es más. Los poemas minimalistas de Felipe Sérvulo en este verso están escritos en versículos. El versículo es un verso, a veces también se llama verso libre, es un verso que, a diferencia de los versos tradicionales, no se basa en la musicalidad obtenida mediante la repetición de elementos sonoros, como son los finales del verso, que se repiten, es lo que se llama la rima, lo que hacía Bernardo López García. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste lamento que forman tocando a muerto, el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Ahí está la repetición de los sonidos finales de cada verso, eso es la rima, y también se van repitiendo sistemáticamente el número de sílabas de los versos. Y así se obtiene una música, porque verso es música. Felipe, como otros muchos poetas de nuestra época, utilizan otra fuente musical, que no es la repetición sonora, sino una repetición de carácter intelectual. Lo que se repite en estos poemas, apenas se lea, se percibirá con claridad, no es una serie de fonemas que se repiten o el número de sílabas que se repite. Aquí lo que se repite son ideas, esquemas gramaticales, es decir, elementos que tienen que ser percibidos intelectualmente. Hay una historia en la época del siglo pasado de la poesía de vanguardia, en la que se habló mucho de si los poetas del 27 eran poetas intelectuales, y se decía eso como un pecado. No es ningún pecado. El intelectualismo no es ningún pecado. Es otra forma posible de poesía. Podríamos decir que los versículos de 1000 Gurias de Origami son música, pero es música de cámara, no es la música de la gran orquesta, que es muy espectacular y muy brillante, sino es una música íntima, una música minimalista. Los poemas de este libro, que son 59 en total, si se hace un inventario clasificándolos por la cantidad de versos de los que constan, arrojan como resultado que 38 poemas de este libro tienen un máximo de 12 versos. La Oda al 2 de mayo de Bernardo López García, son tiradas y tiradas de versos, unas 3 páginas aproximadamente. Versos muy breves, composiciones muy breves y versos muy desnudos, lo ha dicho también Rocío, de galas retóricas. Antonio Machado, que tuvo una época de poeta modernista, se arrepintió y entonces formuló aquella definición que se ha hecho tan clásica para la poesía: ni música, ni pintura, ni mármol duro y eterno, sino palabra en el tiempo. En la poesía de Felipe, en 1000 Gurias de Origami, no hay música, no hay pintura, pero hay palabra. Pocas palabras, pero esenciales. Pocas palabras, pero muy bien escogidas. No a humo de pajas. Esas palabras salen de un proceso de síntesis y depuración. Damas Alonso, otro gran poeta del 27, en un soneto dedicado a la lengua castellana, al tener que hablar en un verso y resumir lo que es el estilo de Quevedo, nada más y nada menos, dice: Quevedo prensa pensamiento hirviente. Hay que condensar, meter en un crisol la materia poética y reducirla. Hablando de la gastronomía, que yo usaba en el prólogo,
esos platos que dicen con reducción al Pedro Jiménez. Pues Felipe es con reducción, siempre como opera en los poemas de este libro. Faltan galas retóricas muy vistosas, como Bernardo López García sí utilizaba. Y he nombrado ya a dos poetas, Antonio Machado y Damas Alonso, para insistir en este aspecto, y voy a terminar de tratarlo remachando con el clavo de una cita más, en este caso de Juan Ramón Jiménez. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Eso lo encontramos en la poesía de este libro. Hay un amigo de Felipe que ha dicho: Felipe Sérvulo es un nombrador. Y lo es, porque lo que hace Felipe muchas veces es llamar a las cosas por su nombre. Basta con nombrar las cosas en el contexto del poema, en la forma en que él acomoda las palabras, lo dice él. Dice, acomodo o intento acomodar las palabras. Pues las acomoda de tal manera que basta con nombrarlas para que esas palabras confundidas con la cosa misma evoquen, mediante lo que técnica, yo he sido profesor toda mi vida, no puedo evitarlo, estos reflejos de la didáctica, lo que se llaman las connotaciones de las palabras, es decir, las ideas que nos brotan emotivamente en nuestro subconsciente asociadas a la mención de ciertas palabras. No su significado lógico, sino su significado emotivo. Las ideas asociadas, positivas, negativas, de amor, de odio, que ciertas palabras despiertan en nosotros. Felipe nombra con palabras siempre cargadas de connotaciones. Todo esto que estoy diciendo, que no es más que teoría, quiero ilustrarlo sin pasarme de tiempo, porque tampoco es cuestión de darles a conocer el libro entero. Ahora enseguida voy a leeros algunos poemas señalando, como si fuera un puntero, con un puntero señalando cómo todos estos elementos que teóricamente he ido exponiendo se van encontrando en esos poemas. Estilo, entre comillas, pobre, ausencia de galas retóricas, versos cortos, música intelectual, música de cámara, pero emoción a través del nombre exacto, acomodado en el poema. En definitiva, como seguramente se habrá notado ya en la lectura que hice del primer poema de Felipe en la tarde de hoy, con muy poca materia lingüística hay una carga, una densidad importante de sentimientos, de emociones. Francisco Umbral, en una obra juvenil que escribió sobre Valle Inclán, citaba, porque se lo había oído decir, el testimonio de José Hierro, otro gran poeta, que tenía esta especie de frase que repetía continuamente. Cuando se dice, hablando de literatura, cuando se dice menos de lo que se dice, no hay literatura. Hay muchas palabras, pero al final, aquello, ¿qué significa? Poca cosa. No hay literatura. Cuando se dice lo que se dice, hay prosa. Cuando se dice más de lo que se dice, hay poesía. En este libro se dice mucho más de lo que se dice. No se puede evaluar al peso, es lo contrario. Y como he prometido, voy a hacer una rápida antología que sirva como ilustraciones de lo que ya
he tenido oportunidad de ir diciendo. El primer poema que he leído, llega un mensaje Line. Por cierto, un mensaje Line, ahora la aplicación Line es menos conocida que WhatsApp, por ejemplo, pero es una aplicación de mensajería. Felipe incorpora el mundo contemporáneo y de la tecnología lo incorpora a la poesía, por supuesto, como hacían los poetas futuristas, cuando escribían aquellos madrigales a un billete del tranvía o un poema al radiador de la calefacción. Y entonces eran los poemas de Pedro Salinas, famosos de su época futurista. Llega un mensaje Line, un elemento del mundo contemporáneo, pues, que se vuelve tsunami de mariposas. Las pausas que hago, que son las pausas correspondientes al fin del versículo, advierto que las voy a exagerar, porque como no están viendo, para que puedan percibir la longitud, en este caso la falta de longitud de los versos. Llega un mensaje Line que se vuelve tsunami de mariposas. La intensidad del sentimiento que ha despertado la llegada de ese mensaje está connotada, significada emotivamente por el término tsunami, que todos sabemos que es un fenómeno de intensidad de la naturaleza, se sale de madre. Tsunami de mariposas. Las mariposas connotan, en cambio, alegría. Pero la alegría y el dolor se mezclan en el poema. Es pronto y me duele Fukushima. No ha pasado tanto tiempo. Casi todo el mundo recordará. Fukushima es una localidad de Japón donde hay una central nuclear en la que hubo un gravísimo accidente provocado por un tsunami, de tal manera que las connotaciones de Fukushima son de lamento, de tristeza, de temor. Es pronto y me duele Fukushima. Solo diciendo Fukushima, nombrando Fukushima, el caudal de sensaciones y de sentimientos que se vuelcan sobre el poema. El poeta es un nombrador. Y termina el poema. Nacer y la tristeza, a veces tan hermanas. Felipe nos podrá explicar por qué ese mensaje Line le remueve con esa mezcla de sentimientos contradictorios. La contradicción, el contraste, es el elemento retórico fundamental de este libro. En el prólogo me extiendo sobre eso, no es cuestión de insistir ahora. Esto es solo un enero que trae tristeza renacida. ¿Dónde buscar ahora esos ojos que asomaban en los viejos veranos, en los crepúsculos de la playa? Ya está, ya está. Ese es el poema. Esto nos trae al presente. Se está viviendo un presente de infelicidad, de tristeza. Un enero que trae tristeza renacida. Una de las poquísimas figuras literarias basadas en la sonoridad que he percibido en la poesía de Felipe Serburu. Ahí hay una aliteración de vibrantes que trae tristeza renacida, para subrayar la intensidad de la tristeza. Y ese presente que se vive con esa tristeza inmediatamente se opone, se contrapone al pasado por el que se pregunta, un pasado que fue feliz. Y lo hace utilizando una fórmula de raigambre clásica, puesto que es una variante del tema del Ubisum, nada más y nada menos que de las coplas por la muerte de su padre, de don Jorge Manrique. ¿Dónde buscar ahora esos ojos que asomaban en los viejos veranos, en los crepúsculos de la playa? Ahora no lo entiendo, pero tal vez viajamos por el cosmos con el único mandato de nacer, vivir poco, morir mucho.
está. No hace falta decir más. La inseguridad, la angustia existencial que nos plantea el no conocer cuál es nuestro destino, para qué vivimos, por qué nacemos, y la protesta porque la condición humana sea efímera como lo es. Vivir poco, morir mucho. Merece la pena que yo les haga ver que este poema consta de 7 versículos. 7. Que esos versículos son 3 de 4 sílabas, 2 de 7, 1 de 5 y 1 de 8. El verso más largo de la composición es de 8 sílabas y son 7 versos. Y las palabras, el léxico de este poema son 5 verbos, de los cuales 3 están en infinitivo, 2 sustantivos y el resto, las pocas palabras que quedan, palabras gramaticales, palabras que no brillan, que no tienen destaque alguno. Pero de esas palabras que no brillan y que son palabras gramaticales, hay 2 que son adverbios de cantidad, que nos dicen todo lo que Felipe ha querido decir en ese poema. Vivir poco, morir mucho. Si lo ha dicho él, mejor que lo podamos decir los demás. Hay días en que es mejor no levantarse. O mejor aún, bajar y poner un telegrama con buenos mensajes. Regar el magnolio que tan bonito estaba el último verano. Me acaban de informar de que ha mucho cerraron las oficinas de telégrafos. Los mensajes buenos fenecieron de forma natural y al magnolio se lo llevó la primera escarcha. Hay días en que es mejor no levantarse, dice la frase popular. Y lleva razón. Dice Felipe que lleva razón, porque su buen propósito de levantarse y hacer cosas felices, positivas, se ve frustrado. La oposición, una vez más, entre lo que se propuso y lo que la realidad le impuso. Antes, Rocío, en la presentación de Felipe, ha aludido a la humildad. Es que la estética de Felipe también es una estética de la humildad. Escuchad. Es una buena época para enmudecer. Tal vez una música humilde sea bastante. O quizá una rama con su gorrión mientras se duerme. Que mi niñez fue calle Cerón arriba y abajo y polo de hielo. Por él, por nosotros, la memoria antigua, que una edad sin recuerdos es como vivir sin días. Una música humilde tal vez sea bastante. La música humilde de la que ya he hablado. Y el minimalismo, ¿lo queréis ver? Ahí está. O quizá una rama con su gorrión mientras se duerme. ¿Para qué más? Y luego, una vez más, la atmósfera connotada y evocada por las palabras, que mi niñez fue calle Cerón, arriba y abajo y polo de hielo. A mí me encantan esos 3 versículos porque desde que los leí por primera vez, de formación profesional, me vino a la mente el famoso autorretrato de Campos de Castilla de Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia algunos casos que recordar no quiero.
Ese patio de Sevilla es el patio del Palacio de las Dueñas, nada más y nada menos, del cual era administrador el padre de Antonio Machado. Una infancia aristocrática, un palacio de Sevilla. Luego esa fantasía de mi historia, algunos casos que recordar no quiero, el pobre Antonio Machado no nos imaginamos haciendo tropelías y cometiendo delitos. Pero en fin, se rodea de una aureola de misterio. Frente a eso, la poética de la humildad. Mi niñez fue calle Cerón arriba y abajo, una ciudad provinciana pequeña, la calle Cerón, que es estrechísima. Y todo el lujo que se podía permitir el niño Felipe era un polo de hielo. Esa es la niñez. Con esa niñez se tiene que tener humildad y se tiene que tener una estética de la humildad. Pero qué emocionante es evocada ahora en estos versos esa etapa de su vida. Termino enseguida. Takumi se llama el niño, el nieto de Felipe Sérvulo. Takumi es un buscador de sonrisas, la vibración de un taiko. Un taiko es un tambor con lo que se toca en las fiestas en Japón. Porque estamos de fiesta, porque se deshace la distancia en su casa de ciprés y abeto. Una grulla que atraviesa la noche, qué buen augurio. Hace muy poco fue ayer. Y ahora estamos sucediendo bajo el cielo de Mitaka. Mitaka, si yo no estoy equivocado, es la ciudad donde vive. Sí. Hace muy poco fue ayer. Ahora está viviendo un momento de fiesta porque ha ido a ver a su nieto, está celebrándolo en esa casa que nos llama la atención por los materiales de su construcción, y todo es felicidad y dicha. Pero, inevitablemente, se acuerda. Parece mentira. Ayer estaban en Barcelona o en Castelldefels y hoy están aquí. Y la felicidad que estamos viviendo en este momento enseguida será ayer también. El paso del tiempo que viene a estropear también ese momento de dicha. No estás, pero sí tu nombre tatuado entre los carteles de las estaciones del tren bala de la vida. Vuelvo a lo de las connotaciones. Tren bala inmediatamente nos hace pensar en la vida japonesa, el tren bala que conocemos de Japón. O sea que este poema también es de ambiente japonés. No estás, pero sí tu nombre tatuado en los carteles de las estaciones del tren bala de la vida. Es una metáfora, la vida como un tren, pero como un tren bala. Y se cierra con 2 versículos. La distancia duele, pero el olvido mata. No sé si me excederé, pero yo pienso que aquí hay una variación, pues, de un bolero. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. La distancia es el olvido, pero para Felipe hay algo peor que la distancia, el olvido. La distancia duele, pero el olvido, pero mata el olvido. Ciertamente no conozco otros parques como estos, con olor a siglos. Tierra mimada, silencio gozoso. Está describiendo un parque japonés. La condensación de la que yo he hablado está en ese versículo. Todo ese parque, que será muy extenso, supongo, está en esa pareja de sustantivos. Tierra mimada, silencio gozoso. Ahí está todo el parque, condensado. Quevedo prensa pensamiento, Felipe prensa. Ningún crepúsculo igual cuando llegan los pájaros con sus alas enfebrecidas a los arces, a los cerezos todavía sin flor. Al marcharme se abre la avenida y ya es como si no quedara tiempo. Y ya la despedida del libro y la mía. Aquí en Japón, las despedidas se guardan en el corazón
sin más aspaviento, o unas reverencias calladas. Después de todo, la vida se va sin pedirnos permiso y hay un duelo natural en cada adiós. Me gustaría recordarte siempre, aunque se borre tu rostro, porque la memoria muchas veces se hace traicionera y olvida horizontes, los ojos, las palabras, los besos. Al fin y al cabo, sayonara fue siempre Miiko Taka y Marlon Brando. Sayonara es el nombre, es la fórmula japonesa de la despedida, pero también es el título de una película que hemos visto en nuestra edad, por lo menos todos. Y el nombre Sayonara, para nosotros, además de saber que es una despedida, connota una película con el exotismo de la japonesa, etc. Sayonara fue siempre Miiko Taka y Marlon Brando. Pero después de esta experiencia de regresar de esa visita al Japón, ahora es una fría terminal de un Narita, el aeropuerto de Tokio, de un Narita imposible que te aleja. Y contagiado por ese ambiente, pues yo me despido de vosotros diciéndoos sayonara, arigato gozaimasu. O sea, adiós y muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Bueno, hay otro. A los dos. Bueno, desde luego es un peligro hablar ahora, después de Rocío y después de Miguel Ángel, porque todo lo que yo diga va a ser peor, ¿no? Entonces, no sé. Voy a hablar poco. Voy a explicar el título, por qué se llama así el título, por qué se hizo el libro, por qué la alegría y la tristeza están hermanas el mismo día, por qué este mensaje line. Un poco las claves, ¿no? Porque mejor que Miguel Ángel no voy a hacerlo, ni mejor que Rocío tampoco, ¿no? Bueno, nosotros estábamos esperando el nacimiento de mi nieto y nos llegó por Line. Line es el WhatsApp que está muy extendido en Japón. De hecho, a nosotros que usamos Line nos fue muy bien el otro día que cayó un WhatsApp, porque no nos molestó mucho, pero nos comunicamos a la familia a través de Line. Porque allí no se fían de WhatsApp. Dice que Line es mucho más seguro, ¿no? Dicen ellos. Y Mil Grulla es una leyenda japonesa que se dice que si hacen 1000 grullas de origami, de papiroflexia, esa es la palabra, origami es equivalente a papiroflexia, pides un deseo y se cumple. Tienes que hacer 1000. Entonces nosotros recibimos la alegría del nacimiento del niño y a la vez la tristeza, ¿no? El niño tiene un cromosoma además, ¿no? No puedo hablar del niño porque Rocío sabe que no puedo hablar ni... yo no voy a hablar, me vais a perdonar, pero no puedo hablar ni puedo leer. Yo no he podido leer ni un... El otro día en Andújar intenté leerlo y lo leí, pero fue la primera vez en la vida que he podido leer este libro, ¿eh? Ella lo sabe, que en la tele de Barcelona me han tenido que leérmelo, ¿eh? Bueno, hago yo las 1000 grullas en mi imaginación, pido el deseo y no se cumple, por supuesto. Cuando el niño le hace la prueba genética, se confirma, ¿no? Entonces, esas 1000 grullas las enlazo en el libro, están presentes y a la vez, digamos, un libro trae otro, ¿no? Ya estoy trabajando en un libro que está de mi relación con las 1000 grullas, de una niña que sobrevivió a la bomba atómica, Sadako Sasaki, que estoy trabajando en él y también parte de esa leyenda de las 1000 grullas, ¿no? La leyenda es muy bonita, como todas las leyendas de todo el mundo, especialmente a nosotros nos llama mucha atención la leyenda japonesa por el exotismo que tiene, pero aquí tenemos leyendas maravillosas. Esta mañana la persona que nos está explicando la parte de Jaén nos ha contado 40 leyendas preciosas de Jaén, ¿no? Y bueno, pues yo en mi interioridad hago 1000 grullas, pido el deseo de que el niño no se confirme, que el niño es Down y se confirma. Y entonces empiezo un diálogo con él, ¿no? Yo al niño no lo conocía. La primera parte es que yo cojo el avión y voy a verlo, ¿no? Esa primera parte del poema, del poemario. Me vaya a perdonar, pero es que con este libro es que no puedo, ¿eh? No puedo. Yo nunca he podido leer poemas de este libro, públicamente.
El otro día, por una cosa rara, el otro día, no, ayer, pude leerlo por primera vez en Andújar. Pero lo bien que lo ha leído Miguel Ángel, yo no voy a intentarlo siquiera leerlo. En todo caso, que el Rocío lo lea alguno, y si alguno me ayudáis, que lea algún poema. El libro, yo os voy a leer la dedicatoria para situaros, y os voy a leer quizás el epílogo, que puede ser un prólogo del prólogo, o un epílogo también. Yo lo he puesto de epílogo, pero bueno, puede ser también al principio, ¿no? Me acuerdo allí en la de Barcelona que, bueno, allí estábamos también familia, Rocío ha estado varias veces allí y he intentado, no he podido, me lo han leído 2 veces. Digo, 1000 gracias. A Miyuki Tunoaga, la princesa que sobrevuela el poemario, es la madre del niño. A Javier Gamero, que dice que queda más lucido intercambiando los apellidos por aquello del kanji y que allende los mares saca adelante a sus hijos. Bueno, aquí hay otro que se ha cambiado también los apellidos, se ha agregado el Miguel, ¿no? González de Miguel. Mi hijo dice que le queda mejor en japonés el segundo apellido que el primero, se lo ha cambiado. Yo creo que es que le gusta más y simplemente, ¿no? Le parece más noble o más gamero que a un González. Bueno, pues él sabrá. La verdad es que yo no he dicho ni Pamplona, no he dicho ni me gusta ni si no me gusta. Tampoco me va a hacer caso, ¿no? A Labia, que es la abuela, a Labia protectora, María Ángeles, a Emma, la tieta entusiasta, a Miguel Ángel González Sánchez por su prólogo y por su paciencia. La verdad es que lo tengo un poco mortificado porque le pregunto muchísimas cosas. Yo tenía antes un profesor de literatura. Yo tengo unos grandes fallos a nivel, digamos, de ortografía. Parece que, bueno, ortografía y sintaxis de todo, ¿no? Y tenía un profesor y por la cosa de problema que hay en Cataluña, pues nos hemos distanciado. Bueno, pues en ese momento tengo a un profesor maravilloso que me saca de muchas dudas, ¿no? Y le pregunto continuamente. Y le llamo y le pongo WhatsApp y enseguida me atiende. La verdad es que me saca de mucho apuro y muy agradecido. A veces son tonterías que yo las sé, pero tengo dudas, ¿no? Porque el castellano, a pesar de que nos parezca, es muy difícil, pero muy difícil el castellano. Eso lo dice a mí los extranjeros. Y bueno, para levantar un poco la moral, tengo que deciros que en Tokio el Instituto Cervantes es el más grande del mundo. Dice que hay dicen, no, que yo lo he comprobado. Hay un entusiasmo tremendo por la cultura española y por el idioma español. Por supuesto, detrás del inglés, pero ni mucho menos a mucha distancia del francés, del alemán y de todo, ¿eh? Allí la gente quiere inglés y español, ¿eh? Y nos tienen mucha simpatía. Yo quizá he analizado por qué, puede ser de teoría solo, pero vamos, nos tienen simpatía los españoles, más que en Europa, desde luego. Eso puedo asegurarlo, porque nuestros enemigos tradicionales están en Europa. Ellos no han sido nunca enemigos tradicionales. Han recibido nuestra parte buena, les gusta mucho nuestra cultura, les gusta mucho sobre todo el flamenco. Yo he visto allí bailes de flamenco gigantescos, enormes, de cientos de personas que bailaban de ¡ole! ¡Viva España! Y yo cuando fui a Barcelona digo, oye, que tenga yo que ir a Tokio a oír ¡viva España! Y aquí no lo oiga, tiene un poco de guasa, ¿no? Bueno, pues sigo. A Miguel Ángel González Sánchez por su prólogo y por su paciencia. A Amelia Romero, que sobrellevando como puede esta crisis nos mata, me acoge en el bardo. A la Fundación Catalana Síndrome de Down, por lo bien que siempre nos atiende. Bueno, Amelia Romero, tuvimos una experiencia, ¿te acuerdas? Miguel Ángel le pilló, cuando yo firmé el contrato del libro, le pilló la pandemia. Y para mí que se quiso echar para atrás. Y tuve muchos problemas con ella. Un día me colgó el teléfono, todo, bueno, yo ya pensaba que no iba a salir el libro. Al día siguiente me pidió excusa, que te mandé el correo, digo, mira, me ha pedido excusa. O sea, el libro ha tenido una salida difícil y yo pensaba que no iba a verlo nunca impreso. Bueno, por algún lado hubiera salido, si no sale por El Bardo, que es una colección de mucho prestigio, que estoy orgullosísimo que salga, quizás de las más antiguas de España, no hubiera salido por otro sitio. Pues yo voy a leer, o intentar leer un poemita, intentarlo, y me voy a perdonar porque soy amigo y familia y, como decía Josep Pla, amic conegut y saludad, amigos conocidos y saludados. Me voy a perdonar, ¿no? Y yo me gustaría que leyera Rocío, y Miguel Ángel ya ha leído, y si alguno animáis me haréis un favor, de verdad, pero un gran favor, ¿no? Bueno, si se repite con Miguel Ángel, pues no pasa nada. Quedará mejor el de Miguel Ángel que el mío, ¿no?
En momentos así me asomo al brocal y veo el reflejo de la luna. Van llegando panorámicas nuevas y un mar apacible. Inesperadamente las cosas se reordenan como un milagro. Cerca se sitúa un arriete con flores del Pacífico. Allá las nubes y entre ellas veo pasar aviones que surcan el cielo y sepa Dios dónde van. Un poco más alejado hay un mediodía que me deslumbra, que me ponen los párpados transparentes y entonces ya no puedo parar de mirarte. Bueno, siempre un diálogo con el niño y, bueno, este también es como si estuviera hablando con él y, pues eso, es más o menos el libro, ¿no? Intento acomodar palabras, pero hay algunas que se resisten, digamos, que no se deja utilizar por mí. Sencillamente me confunde. Si quiero poner amor, me explican que eso ya está caduco, que hay otras más modernas como seso. Entre tanta soledad, uno a uno van pasando los días asustados. Entonces voy al escritorio e insisto, pongo amor aunque suene antiguo. Bueno, me dijeron una persona, Francesc Jornado, que es un amigo nuestro, que es una persona maravillosa. Allí una cosa muy curiosa, no es política, pero es la realidad, es lo que yo he vivido. Los catalanes de 16 apellidos difícilmente son, digamos, independentistas. El peligro está en los hijos de los andaluces, los hijos de los extremeños, los hijos de los murcianos. Ahí está el auténtico peligro. Yo conozco, estoy generalizando, Entonces Francesc Jornado es una persona muy culta, un musicólogo, y me dijo que los niños Down eran como la nota discordante de una melodía. Yo al principio no lo entendí, pero dice que sí, que ahí se pone nota discordante. Yo con música lo entiendo poco. Hay una música, una nota siempre discordante, que digamos que completa la melodía, ¿no? Entonces hay un paseo allí en Catedral, hay mucho pino. Ahora dicen que aquello, con las tonterías que hay ahora, dicen que aquello no era fauna autóctona, pero hay millones de pinos, no sé, como lo arrancan todo para poner algarrobo y no sé, me dijo Miguel Ángel que está pasando bien Tierra Morena, ¿no? Estas tonterías que hay ahora, si llevamos 100 años de pinos, pues hay que dejar los pinos, ¿no? Dice, subiendo a Can Roca, entre cientos de pinos, he visto un álamo cuya sombra se alargaba mucho más allá de mi vista. Confuso he marchado por otro camino, pero el camino y yo íbamos a la misma soledad. Me gustaría creer que todos los pasos van a ese instante en que el día que languidece tiene el color rubio de tu pelo y que un solo álamo es un bosque que frenará la duna de Totori. Totori es el único desierto que hay en Japón. Entonces yo al principio me situé en ese desierto y como un lugar apartado que yo me reencontraba conmigo mismo y dialogaba con el niño. Y el álamo es la nota discordante, ese cromosoma además, ¿no? Bueno, voy a leer uno y ya que lea mi amiga Rocío, que va a leer más que yo. Bueno, esto es un poco la evocación de que estoy allí y quiero estar aquí, así, etcétera. Tendría que volver donde los olivos, pero temo que me he vuelto a perder. Sin ruido he llegado a la medianoche y quiero creer que todo será un viaje sin fin. Tendría que beber hidromiel, que dicen los druidas, que lleva a un estado superior de percepción. Mientras veo pasar a las primeras aves migratorias, pero ninguna va hacia donde está. Al llegar, que vea tu ojito a oriente, hacer juntos 1000 gullas de origami, pedir un deseo y todos tan felices. Gracias por venir, de verdad, de corazón, y ahora le paso a mi amiga que va a leer mejor que yo. La verdad es que es un peligro que te presente esta gente tan buena, porque lo que yo diga va a estar siempre por debajo. Pero me gusta que sean gente... Me contaba una anécdota de Paco Umbral, que en una presentación puso verde al presentado, porque por lo visto el presentado le insistió tanto que el hombre no quería, y al final dijo, este tío que me has molestado, la chulería que tenía el Paco Umbral, ¿no? Venga a hablar de mi libro. Pues eso lo traspasó a una presentación y hundió al pobre hombre con la novela, ¿no? Esta novela que ha sido una mierda y tantas veces me han existido, que he tenido que venir aquí. Bueno, pues yo me rodeo de gente que me quiere y es, pues, caballo ganador siempre, ¿no? Es mejor que no coges famosillos y traes, que luego te pasa eso, que te dejan en ridículo.
Pues cuando quiera. Ay, perdón. Antes de que me den los Ay, micrófonos, venga. a mí me gustaría que contaras con un poco de más detalle, porque seguro que algunos no lo conocen, la historia de las grullas de origami, sí. el por qué, la historia de por qué la gente va a hacer esos deseos, que es muy bonita. No sé si hablo muy rápido. Yo tengo la manía de hablar muy rápido y vocalizar mal. Que luego me regaña y digo, muy mal has hecho, muy mal. Que me regaña. Bueno, si hablo muy rápido, no decir. Yo intentaría hablar más lento. Bueno, la grulla es una costumbre japonesa que si eso, se hacen 1000 grullas de papiroflexia, de origami, pues se cumple el deseo que tú pides. Lo hice cuando me dijeron que el niño era Down, yo hice 1000 grullas en mi pensamiento, no se cumplió el deseo, pero claro, las grullas también eran falsas, ojo, si hubiese de verdad, se hubiera cumplido. Y eso a la vez me ha dado, cuando en mi viaje a Japón, yo ya conocía la historia de Sadako Sasaki, que era una niña que sobrevivió con 2 años a la bomba atómica. 10 años después, haciendo deporte, la niña tuvo una vida casi normal como cualquier niña. Haciendo deporte se desmayó, la llevaron al hospital y tenía leucemia ocasionada por la radiación. Entonces los amigos le dijeron que hiciera 1000 grullas, que se iba a cumplir el deseo. La niña empezó a hacer grullas de todo lo que contaba, recetas, papeles, de todo. Y a las 640 murió la niña. Los amigos completaron las 1000 grullas, la pusieron en el féretro y la enterraron. Eso se ha quedado ya en ese día que murió la niña como el Día de la Paz en Japón. Y va gente de todo el mundo. Yo estuve allí hace 2 años, no por todo, no podía ir por la pandemia, y la verdad es que es emocionante. Van niños, van gente de toda España, de todas partes, de España, de Alemania, muchos argentinos, que están por todas partes, muchos argentinos, con lo cual me alegro porque hablas con ellos. Y bueno, yo me acuerdo que estaba allí, que me dieron un papel para hacer la grulla, pero yo no sé hacer ni un barco de papel, soy muy torpe. La grulla es muy difícil de hacer en papel. Entonces, ¿cómo esa gente tan difícil como puede hacer? Tira y tira de 1000 grullas, cada tira son 1000 grullas. Y fíjate, se ve que Sadako me echó una mano, porque estaba yo allí, compré la grulla, pues no supe hacerla, y la estaba colgando, y digo, madre mía, tuve de Tokio a Hiroshima 800 kilómetros, trae esta mierdecica de grulla, ¿no? Pero se ve que me oyó Sadako y me lo agradeció. Vinieron gente súper viviente, muy mayor, de más de 90 años, con miles de grullas en las manos, así. Venían los viejecicos. Y yo me quedé mirando, y que hay un armario que hay que colgarlo arriba. Y entonces cuando lo vi, dije yo, y me las dieron, y las colgué. Oye, colgué cientos de, bueno, no sé cuántos miles, muchos miles. Y al bajar, aquellos que nunca te tocan, me cogí en la mano, arigato, arigato. Bueno, fue emocionantísimo, ¿no? Bueno, pues esas 1000 grullas que están en mi nieto, también quiero llevarlas a Sadako Sasaki. Y estoy trabajando en un poemario sobre eso. Que saldrá pues, para el año 2022 o más, ¿no? Tampoco hay que publicar muy rápido, porque los libros de poesía pues, se quedan atascados ahí y no hay forma, ¿no? Bueno, tampoco es la cosa de venderlo, se tiene que preocupar la editorial, ¿no? Pero también es queda un poco frustrante, ¿no? Dice, bueno, oye, ¿tú has escrito alguna vez? Pues da un poco de rabia que te pregunten eso, ¿no? Bueno, no me enrollo más, venga, que Rocío nos lea algo, por favor. Ay, espera. ¿Qué quiere el...? Ay, bueno, quiero agradecer a Modesto, muchas gracias Modesto, a Jaén donde resido, esa poesía que te enseñaban de pequeño, Jaén donde resido, vivo de López de Sosa. Bueno, qué pena que ya en la escuela no enseñen eso de memoria, ¿no? A Cardio Jaén y sobre todo a la Concejalía de Cultura, muy agradecido. Pues muchas gracias a vosotros y tú que estás ahí al pie de cañón, muy bien, te lo agradezco mucho. Venga. Cuando Felipe está haciendo un libro, pues muchas veces me lo envía. Me lo envía porque le gusta que le digamos, que yo no sé por qué me pregunta a mí, pero le gusta que le digamos qué nos parece. Y cuando yo leí, antes de estar editado, me lo manda por PDF. Cuando yo leí el poema que habla de la calle Cerón y de los polos, él no se dio cuenta de que quien le vendía en la calle Cerón los polos era mi padre.
y me emocionó mucho leyendo su manuscrito, me emocionó mucho encontrarme con eso y dije, qué casualidad, cómo la vida nos une al final en diferentes cosas, ¿no? Y fue para mí muy bonito que nombrara, metafóricamente, que nombrara que todo Jaén iba a la calle Cerón a comprarle polos a mi padre. Entonces ya ese poema no lo leo, pero os voy a leer este. Dice, ¿qué mendigar ahora? ¿Grullas o tórtolas? Pregunto. Nada sabemos sino noches forasteras. Será preciso comprar un mapa y pintar en él un puente, atravesar los mares y despertar contentos que al otro lado vive tu risa. Hace ya un par de jornadas que no tengo noticias tuyas. La vorágine de las celebraciones ha silenciado a la princesa. Rápido, tu voz. Quiero contarte la leyenda de una ciudad que palpita sin corazón. ¿Hay alguno que quieras que lea en particular? No. El que yo quiera. Vale. Dice, parece que por fin ha llegado el invierno. A los primeros días de aguanieve han seguido algunos sábados sin saber de ti, que me han hecho volver al helor de mi habitación. Quizás pronto habrá días de viento que arrastrarán malos augurios, o quizás sea el frío, o quizás sea que el frío se está domesticando en una ciudad lejana, Tokio, por poner un ejemplo. A fin de cuentas, el calendario está recién inaugurado y espero impaciente los días felices que están por llegar. Bueno, yo pienso que si alguien quiere hacerle una pregunta a Felipe o leer alguno de los poemas, a él le encantaría, ¿verdad, Felipe? Sí, Felipe, me gustaría que nos dejara, tú que llevas tanto tiempo viviendo en Cataluña, esencia que es para ustedes. No te he oído. ¿Qué es para ti, Jaén, después de todo el tiempo que llevas? Ah, bueno, Jaén, que lo diga ella, que ha estado conmigo en presentaciones. Yo hablo más de Jaén que ella. El otro día estuvimos en Castellón y yo le decía allí, estaba yo en el ayuntamiento, el alcalde, los concejales, tenéis que ir a Jaén. No nada de Teruel, Jaén existe, le decía yo. Y siempre lo hago, ¿no? O sea que ese cordón umbilical nunca lo he roto. Sí. ¿Por qué? Porque me fui aquí ya formado. Me dicen, oye, parece mentira, con los años que llevo aquí, no has perdido el acento. Digo, por desgracia, lo estoy perdiendo, me gustaría no perderlo nunca. Te lo dice un poco como una acusación, ¿no? Bueno, pues oye, ya me gustaría conservar el acento toda la vida, ¿no? Me dicen algunos, es que hablas como Muñoz Molina. Joder, vaya ofensa que me estás haciendo, ¿no? Ya me gustaría hablar como Muñoz Molina. O sea, que fíjate qué ofensa, que... Sí. No sé si queréis hacer una pregunta... ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Gloria, ¿tú quieres leer algún poema? Venga, animaros, claro que sí. Lo puedo leer desde aquí, ¿no? Si se oye, sí. Te oímos. Venga, pues la ponemos así, ¿no? Así, quizás. Venga, te Bueno, ponemos pues quizás le puede coger, ¿no? con toda la parafernalia y de esto. Bueno, he estado releyendo así un poco por encima y hay poemas cortitos que son una preciosidad. Entonces, pues bueno, ya se han leído bastantes y bueno, voy a leer este, por ejemplo. Hay un instante en que la ciudad se hace sol naciente en sus 4 puntos cardinales. Luego se vuelve otra, sobre asfalto, autobuses, multitud envolvente, ambulancias parlantes, tantas bicicletas. Y nos acechan los 8 sufrimientos budistas. De repente, como un milagro, todo se transforma. Vuelve el brillo y esa ingravidez del día que te alumbra. Sabemos que el miedo muchas veces se disfraza de risa nerviosa porque los tristes invaden el mundo. Aquí tiene que haber risa de la buena cada día y que si miramos para adentro, ahí ganamos. Ya está.
Sí, un poquito, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más o alguien más quiere leer? ¿Lucía? No. Sí, bueno, terminamos, porque hemos pasado un poquito el tiempo y nada, yo estoy muy feliz de que Felipe quiera venir a Jaén, de que nos quiera tanto, de que quiera tanto su ciudad y él sabe cuánto lo queremos nosotros a él. Y gracias también a todos por la prudencia, porque no se ha oído ni una tos ni nada, y ha sido un público muy, muy agradable, que ha sido a gusto mantener esa... Y nada, él que despida ya y yo mi agradecimiento a todos y hasta Bueno, yo quería deciros, muchas gracias Miguel Ángel, de verdad que ha sido un placer oírte. Hubiéramos estado aquí ahora oyendo a Miguel Ángel, ¿eh? Se lo ha hecho corto, ¿verdad, Miguel Ángel? Se nota pues, la profesionalidad tuya, todo. Bueno, por eso es mi profesor de referencia. Y qué decir de Rocío, ella sabe lo que la queremos aquí y en Barcelona, lo sabe ella, ¿eh? Viene bastante allí al Ateneo, que yo estoy allí en el Ateneo, soy vocal de una asociación del Ateneo, y allí la recibimos siempre, ya sabes tú, ya lo dice, en Barcelona de los mejores sitios están recibidos. Sí, es verdad. Y gente catalana, de 16 apellidos catalanes. Quitaros esa cosa de hablar de los catalanes, no, hablar de los separatistas, no hablar de los catalanes. Que eso, los que estamos allí contra ellos, nos molesta muchísimo cuando hablan con desprecio de los catalanes. No, señor, hablar con desprecio tampoco, hablar, ignorar a los separatistas. Cuanto menos hablamos de ellos, mejor. Si ellos quieren estar siempre ahí, en primera fila, no hablemos de ellos siquiera. Ese protagonismo que le está dando a Puigdemont es lo que él quiere, Y lo pone en bandeja a la prensa. Bueno, pues cuando habláis de Cataluña, no habléis con desprecio de Cataluña, habláis de los separatistas de Cataluña, no de los catalanes. Allí hay muchísima gente, además lo he recordado otro día Miguel Ángel, que hemos ganado las elecciones últimamente, 2 veces las elecciones las hemos ganado. ¿Y qué hace el gobierno español sin defendernos nosotros? Pues nos tienen allí abandonados, nos tienen allí dejados de la mano de Dios. Si hemos ganado 2 veces las elecciones, los constitucionalistas hemos ganado 2 veces las elecciones, ¿qué más hay que hacer? Pues esa es mi pregunta que la dejo ahí. Si nos diera alguien de algún político que nos diera una explicación y nos tienen allí vendidos, ¿por qué hablan con ellos y no hablan con nosotros? Pues somos mayoría y hemos ganado las elecciones 2 veces en Cataluña. Bueno, pues ya está. No digo más. Muchas gracias por venir de corazón y viva Jaén, oye.